La independencia de México surgió cuando ya no teníamos nada que nos uniera a España. Con esto se debe a que cuando Carlos, Carlos III empezó con las nuevas reformas, convirtió a la Nueva España en completamente en una colonia, lo que ocasionó que se volviera en un territorio sometido a una explotación sistemática y estrechamente sujeto al poder central. Personalidad, la personalidad de los dirigentes en otros países es más neta, es más enfocada, ya que ellos al viajar, al conocer otros tipos de sociedades, esto les ayuda a contribuir en la forma de buscar una nueva sociedad hacia el momento de crear una nueva independencia. Mientras que en México no se tiene esto y la razón por la que se crea la independencia es porque los criollos se sienten suprimidos por los españoles, mas ellos no buscan una igualdad, que ellos lo único que quieren es ser privilegiados, mas no buscan un cambio en general. Esto es la razón por la que la independencia de México no se convierte en una burguesía, sino que se convierte en un gobierno desesperado en busca de una solución. Y todos estos problemas que causan el buscar una forma de gobierno que conservadores, que liberalistas, esto es lo que ocasiona el que los Estados Unidos nos invada. Aprovechándose de todo esto, nos quitan territorio y con ello se crea una gran injusticia. Que lo único bueno que obtuvimos en esto fue la retirada de Santa Anna del poder. El porfiriato. El porfiriato surge tras los desacuerdos que hubo con la reforma reconciliando a los mexicanos, pero restaurando los privilegios. La dictadura de Porfirio Díaz es el regreso del pasado. En apariencia sus ideales son los de la burguesía europea, siendo el porfirismo el heredero del feudalismo colonial. Con la llegada del porfirismo, la, la propiedad de la tierra se establece en algunas cuantas personas, mientras que la clase obrera está siendo cada vez más subestimada. Algo que quedó muy marcado en lo que es el porfirismo es, si la conquista nos destruyó templos, la colonia impuso otros. La reforma nos niega la religión y las tradiciones. El positivismo no nos trajo absolutamente nada. Pero hasta ahora, ¿qué es el positivismo? El positivismo es una nueva justificación de las jerarquías sociales. No es la sangre, ni la herencia o Dios, sino la ciencia y el conocimiento, el que generaliza. Pero en realidad, ¿esto se cumplió en México? Un rotundo no. En México se trató de llegar a una burguesía, pero no funcionó por el simple hecho de que se disfrazó la colonia con con el positivismo. Y lo que lo diferencia es que el positivismo solamente se basó en unas cuantas personas, mientras que lo que se buscaba en realidad era un cambio social, no solamente que los mismos terratenientes fueran quienes vieran el cambio, haciendo que con esto ellos fueran quienes se enriquecieran, mientras que la clase obrera cada vez se iba decayendo más. Gracias a esto, a la opresión de los obreros y al hecho de las mismas clases sociales, prepararon la revolución. Pero esto fue una total sorpresa, debido a que no había voces fuertes, más que hubo muy poca iniciativa y las voces que se vieron en esto eran débiles y borrosas. La revolución.
La revolución es una súbita inmersión de México en su propio ser, vuelta a la tradición, reanudación de los lazos con el pasado, rotos por la reforma y la dictadura. La revolución era algo en lo que México necesitaba después de todo lo que pasó, de la independencia, de la reforma, del porfiriato. Necesitaba México algo en lo que desahogarse, y eso fue la revolución, que a pesar de que no hubo grandes ideas, no hubo un cambio radical, México se consoló con eso, porque era algo que necesitaba. Necesitaba, por así decirlo, embriagarse, olvidarse de todo un rato, que esto fue lo que nos trajo en fin de cuentas. La Reforma. Tras la lucha de conservadores y liberales, los conservadores se arman y Juárez responde con la Reforma, separando la Iglesia del gobierno. En 1859 promulgó la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, la cual es la Ley del Matrimonio Civil. La Ley Orgánica del Registro Civil es la ley sobre el estado civil de las personas y el decreto que cesó toda intervención del clero en cementerios y camposantos. Aunque las luchas entre conservadores y liberales no llegaron a su fin con la victoria de Benito Juárez, quien fue elegido presidente de la República en junio de 1861, tras la lectura del libro del Laberinto de la Soledad, en el capítulo 6 de lo de la Reforma, hay una frase que dice: la Reforma funda a México negando su pasado, rechaza la tradición y busca justificarse en el futuro, la cual me deja algo confuso a lo largo de esta lectura y espero que se aclare más adelante en el transcurso de la lectura del libro. La Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tampoco tuvo tantos conscientes de la verdadera situación del país, mas sin embargo Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, y Emiliano Zapata, ambos surgidos del pueblo mismo, comprendían un poco mejor la situación del país. Aún así sus limitaciones se hacían evidentes. Los líderes revolucionarios se amparaban en sus respectivos planes para cambiar las estructuras políticas y económicas del pueblo. Desterrado el viejo general, Madero asume el poder. Nada cambia. La situación política se complica, ya que desde el norte un golpe de estado perpetrado por Victoriano Huerta se consume. Madero y Pino Suárez son fusilados. Villa, Zapata, Álvaro Obregón y un viejo porfirista, Venustiano Carranza, forman sus bandos. La guerra civil entre los líderes revolucionarios deja un saldo trágico, pues de alguna manera todos mueren a manos de todos y se convierten en leyendas populares. Es la revolución la palabra mágica, la palabra que va a cambiar todo y que nos va a dar una alegría inmensa y una muerte rápida. Bueno, más sin embargo, en nuestros tiempos, como estamos viendo, creo que la revolución no sirvió de mucho ejemplo para nuestros gobernantes, ya que, más sin embargo, en la actualidad se ve mucha injusticia por parte de nuestros gobernantes, ya que no se están respetando muchas de nuestras libertades y derechos que nosotros tenemos como ciudadanos.